radio es para un espacio que ya no existe. Carne Cruda, de Javier Gallego y su equipo de Radio 3. ¡Que coge el premio Javier Gallego! Crudas noches, crudas nits. La verdad es que me alegro de ver que esto está lleno. Pensaba que con los recortes del señor Rajoy y del señor Artur Mas esto iba a ser un fracaso mayor que el de Convergencia en las urnas. Hablando de derrotas y derrotados, yo me dedico a esto porque soy del Atleti, me refiero a la radio. Cuando era muy pequeñito me pegaba al transistor y escuchaba cómo cada fin de semana los locutores narraban las derrotas de mi equipo. Llegó un momento que no podía aguantarlo más, decidí que estaba harto y pensé en algo. Y empecé a narrar partidos imaginarios, como un locutor de radio, en los que mi equipo siempre ganaba. Mis padres son testigos de ello, están hoy por aquí, les mando un beso muy fuerte y creo que son los culpables, porque en lugar de biberón me dieron radio. Muchos años después creo que lo que hemos estado haciendo en Carne Cruda es exactamente eso que hacía yo cuando era pequeño, es decir, narrar partidos en los que aquellos que suelen perder, los que no están en las portadas sino en las contraportadas, los que no aparecen en los primeros titulares, tienen la oportunidad de ganar, o por lo menos de jugar y perder dignamente. Un equipo con más moral y menos presupuesto que el Alcoyano ha conseguido hacerlo durante 3 años en la radio pública. Después ha llegado el árbitro comprado que cree que los medios públicos son suyos y no de todos, y nos ha sacado una tarjeta roja que nos ha sacado injustamente del campo. Pero ahí aparecieron, cuando creíamos que estábamos derrotados, los oyentes, tomaron el campo, tomaron la palabra, tomaron las calles, como lo está tomando otra mucha gente de este país, y nos devolvieron la esperanza en que, como hemos aprendido en tantas y tantas manifestaciones, sí se puede ganar un Ondas después de muerto, se puede ganar la batalla de las ondas, como el Cid, y subirse en este caballo, porque creo que aún hay muchas guerras que tenemos que seguir dando los periodistas. Le han dado un premio a un programa en paro y desahuciado, como tantos periodistas y como tantas personas en este país. Así que nos queda una esperanza. Ese sí se puede, que se grita en las calles cada día y que creo que todos tenemos que seguir gritando, y los periodistas los primeros. Somos muchos los que estamos perdiendo el trabajo. Así que la primera y última cosa que voy a pedir esta noche, el primer paso que creo que todos tenemos que dar para entonar ese sí se puede, es gritar lo que yo llevo escrito aquí en esta camiseta que me regaló un oyente. Una frase que insisto en el grito de guerra del programa, y que era el grito que un airado presentador de televisión en la película Network le pedía a la gente que gritase, ante el hartazgo que todos sentimos. Estoy más que harto y no quiero seguir soportándolo. Ya sé que estáis todos de etiqueta, que estáis todos muy serios, que no ha hecho más que empezar y estáis muy fríos, pero me gustaría que vosotros conmigo gritaseis ahora mismo: estoy más que harto y no quiero seguir soportándolo. Mientras podamos decir esto bien alto,